Eh, Mira, Javier, eh, claro, vos no existías, pero hace exactamente 40 años nosotros votamos en la vuelta a la democracia en 1983, tras el gobierno del proceso militar. Habíamos votado con anterioridad en 1973, cuando la vuelta del proceso de reorganización nacional y se eligió gobierno democrático. Habíamos ido, me parece, a las urnas de nuevo en el 75 y después, bueno, vino toda la época del gobierno militar hasta 1983. De manera tal que hoy se cumplen 40 años de aquella elección que consagró para la presidencia de la Nación a Raúl Ricardo Alfonsín y para gobernador de la provincia a Adolfo Rodríguez Sá. Es una fecha muy significativa. Aquí, intendente municipal de la ciudad de San Luis, fue elegido Juan Bautista Pico. Y en la ciudad de Villa Mercedes, por ejemplo, Miguel Bonino. Bonito. Antonio Lorenzo, posteriormente también dirigente radical de trayectoria provincial y candidato a gobernador, fue electo en La Toma. Y Álvarez en la ciudad de la Villa de Merlo. Actualmente ciudad de la Villa de Merlo. De manera tal que esos fueron algunos, digamos, de las personalidades electas en 1983 en un acontecimiento del cual se cumplen los 40 años que son recordados hoy, por cierto, en toda la Argentina. Le pedí a la doctora Gloria Trocelo, que es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis, algunas reflexiones a propósito de la fecha que estamos viviendo. La doctora Trocelo es autora de numerosos estudios vinculados precisamente con esta etapa, digamos, de la iniciación, de la reiniciación de la vida democrática en la Argentina y con acontecimientos que nos han tocado vivir desde entonces. Aquí, por ejemplo, en la provincia de San Luis, ella ha hecho estudios locales, pero también obviamente se ha referido para ello a autores de todo el mundo. Gloria Trocelo, mucho gusto, ¿qué tal? Tanto tiempo. Mario, qué emoción escuchar y diciendo todo lo que estás haciendo recordar. Realmente, yo creo que gran parte de los argentinos que eran muy jóvenes están recordando ese momento y pensando en que volvíamos con tanta ilusión a la democracia, que se habían puesto en la democracia, que en alguna medida algunas cosas se cumplieron, como que no se volvió nuevamente al autoritarismo, pero se pusieron a la democracia tantas ilusiones y en este momento estamos en una sociedad bastante desencantada. Entonces uno se preocupa por qué pasó, ¿no? Y no quiero hacer una reflexión sin que me acompañes, a lo mejor con tus preguntas. El gran desafío de la democracia en el mundo dejó de ser oponerse a los autoritarismos para pasar a oponerse al capitalismo. Uh-huh. O sea, la forma en que los gobiernos del mundo encuentran para ponerle límites a la voracidad de los capitalismos es la democracia, cuya función es lograr un orden justo. Uh-huh. Y al tener que organizar un orden justo, se produce una forma de organizar el poder que significa dividirlo, ¿no? O sea, básicamente es que el poder no está en las manos solamente de algunos. Y el poder es corrompible, ¿no? El poder históricamente ha sido corrompible y en consecuencia el capitalismo intenta corromper. Entonces el gran problema de la democracia es la corrupción en el mundo y en la división del poder que hace con sus funciones, es decir, realmente legislativo, ejecutivo y judicial. Ha habido diversas formas en donde quien tiene mayor poder, el ejecutivo, el legislativo o eventualmente el judicial. Y el poder legislativo, cuando funciona bien, como son los gobiernos parlamentarios, suelen poner mayores límites a los poderes que están por fuera de los sistemas políticos. Nosotros estamos en un momento de una gran crisis del sistema en Argentina. Creo que 2/3 de la población está muy desorientada. Y cuando digo esto es por lo que pasó en las últimas elecciones. Entonces tenemos que volver a confiar en el sistema democrático, porque ninguno de los que asuma
va a tener la posibilidad del poder absoluto. Ninguno de los que asuma ahora. Cualquiera de los que asuma, sea, digamos, no quiero usar los nombres de los partidos, sino directamente con los nombres, ¿no? Sea Milei o sea Massa, no va a tener la suma del poder, porque no va a tener un legislativo obediente. No va a poder tener ninguno de los dos. Entonces la única forma que nosotros tenemos de salir de esta democracia que está como atascada, con tanta falta de credibilidad, es el buen funcionamiento, sobre todo del poder legislativo. Si el poder legislativo cumple con sus funciones de poner límites a uno o a otro, nosotros todavía vamos a poder ver un funcionamiento democrático. Si no, estamos muy complicados, porque volvemos al tema de lo corrompible. Si se llegan a corromper los legislativos, estamos en problemas, ¿no? Bueno, el caso puntano, por mencionar uno, es un ejemplo de lo que ocurre cuando la legislatura no funciona, ¿no? Claro, cuando ahora, yo como he sido escribana y amo esta profesión de dar fe, me molesta que digan que son como escribanías, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir? Que mandan el contrato y lo único que tienen que hacer es legitimarlo. En realidad, en las escribanías se suele dialogar mucho entre, digamos, quien compra y quien vende, o quien quiere hacer un negocio, ¿no es cierto? En los poderes legislativos, donde tiene que darse primero la confrontación y después el diálogo para llegar a un consenso. Por eso los sistemas parlamentarios funcionan mejor, porque en última instancia cuando no hay consenso, lo estamos viendo en España, hay que volver a llamar a elecciones y ver quiénes representan, ¿no? A partir de que los legislativos vienen del voto popular y vienen no de quien van a ocupar, porque la mayoría que surja de esta nueva elección va a ser una mayoría que no va a legitimar del todo, porque va a ser que lo logró por ser el menos malo, no el tan querido. Es decir, nosotros tenemos que yo creo firmemente que ya está definido el sistema político, más allá de quién vaya a gobernar. Porque el Poder Legislativo va a tener, por primera vez en mucho tiempo, una facultad impresionante para poder gobernar el que esté en el Ejecutivo. Y de golpe se nos desdibuja, porque esto tenemos que ver, el deterioro de la representatividad, que es el deterioro que ha llevado un poco al deterioro de la democracia como modelo, al menos de las democracias representativas, de estas características con ejecutivos fuertes, el deterioro que ha llegado ha sido justamente por el accionar de la clase política, que no ha obtenido logros vinculados al bienestar, a la tranquilidad de los ciudadanos. Entonces aparecen que el que aparece como con mayor cantidad de votos no llega más que al 36%. El resto no está definido. ¿Por qué? Porque tiene ahora que tomar una nueva decisión entre apoyar a una de esos que apoyaron el 36 o apoyar a quien llevó un discurso y lo cambia, ¿no? Yo, una persona, creo que Milei hubiera obtenido más votos si hubiera quedado quietito que haber hecho esta alianza y de la manera que se hace con Macri. Pero bueno, eso es una opinión personal, lo veo como politóloga, porque se desdibuja el propio discurso de él, y ahora el actor principal de la escena me parece que es Mauricio Macri. Cuando se habla precisamente del crecimiento de figuras como Milei, y se dice que ha conquistado a la juventud, fundamentalmente a la juventud, incluso lo ha repetido ayer Macri a esto, como si la juventud no comprendiera adecuadamente los valores de la democracia, que es una de las críticas que se formulan. ¿Qué piensas cuando ves, digamos, lo que ha ocurrido? ¿Crees que eso puede pasar, de que haya gente que no está interesada, que los jóvenes no están interesados, por lo menos aquellos que siguen determinada corriente política, no están interesados en la vida democrática? Yo creo que están profundamente interesados porque han escuchado en sus hogares constantemente la crítica a la clase política. Entonces aparece alguien que viene a representar en un discurso casi llamativo, disruptor,
a criticar justamente en el ámbito de lo público lo que han escuchado constantemente en sus hogares. Es decir, nosotros hemos educado sin darnos cuenta, probablemente a jóvenes que detesten a lo que Milei llamó la casta, porque hemos estado constantemente en los ámbitos privados criticando la política, sin haber dado a lo mejor un discurso orientador en términos de cuál era la solución, así un discurso que ha circulado en la sociedad de crítica constante a las formas de gobierno, que han dado consecuencia del propio accionar de los políticos, o sea, no ha sido casual todo esto. Entonces, no es que los jóvenes no comprendan, los jóvenes creen en lo que les han enseñado y creen a lo mejor, y en esto es donde no sé si hay un análisis muy profundo, en que puede haber algo mesiánico que venga y rompa con todo esto. Ahora, claro, están un poco sorprendidos, salvo aquellos que ya no razonan, porque en la política el accionar más importante es de corte afectivo, no es racional. Pero dentro de algunos habrá alguna racionalidad para ver, bueno, cómo este discurso que aparece como anticasta se transforma en anti-K. Uh-huh. Es decir, tuvieron que reformular el discurso y hay que ver si se va a creer esto del K-anti-K. Y hábilmente Massa transforma su discurso y ya no es K. Uh-huh. Y hay una habilidad muy importante también, que es la de Cristina, que es la de permitir que esto ocurra cuando en realidad el bastión más importante que ella deseaba conservar era la provincia de Buenos Aires y lo tiene. Es decir, hay actores que desaparecen hábilmente y hay otros que aparecen. Nuevamente, la confrontación es K, o sea, sería Cristina Macri. Y de golpe nos vemos de nuevo los argentinos envueltos en esa disyuntiva. Es algo muy, muy complejo, con discursos cambiados a último momento y una incógnita abierta, ¿no? Pero vuelvo a decirte, Mario, yo confío en que nosotros volvamos a darle valor a las instituciones y eso nosotros estamos dependiendo en este momento de los parlamentos. El caso de la provincia, que yo he estudiado tanto, uh-huh, a mí me llama la atención y debo tener pocos minutos más, pero quiero decir algo. Cuando nosotros estudiábamos, una de las formas de definir a estas provincias era con la palabra feudales, ¿no? Sí. Entonces nosotros decimos, son provincias feudales. A mí yo las había categorizado de otra manera, patrimonialistas. Que eran patrimonialistas. Uh-huh. Es decir, patrimonialismos modernos, los patrimonialismos de Weber eran los señores feudales también. Y hay algo que tenían los señores feudales que a mí me llamó la atención y que yo estaba esperando un poco de los Rodríguez A, el devenir histórico de tantos años, que era la retirada, ¿no? Y la retirada de los señores feudales es una retirada de señores de hidalgos, ¿no? En la Edad Media, cuando alguien perdía una batalla, se retiraba con hidalguía, lo hacía con dignidad. Uh-huh. Era una forma de decir, bueno, yo sigo siendo. Entonces yo esperaba un poco de estos Rodríguez A, que al final de sus días tuvieran esa hidalguía, a lo mejor son un producto de familias patricias de San Luis, que tuvieran cierta dignidad y cierto donaire, hasta un poco de patriotismo, digamos, para retirarse. Y no nos equivocamos quienes creíamos que eran unos autoritarios y patrimonializaban el Estado. Y no supieron hacerlo ni Adolfo, mostrando una voracidad por el poder a último momento, con alianzas que no necesitaba para la historia. Y Alberto, encaprichado, en lugar de reconocer una pérdida del poder y una entrega digna a quien con transparencia, que sea al final de los años. Cuando uno piensa que a lo mejor van a recapacitar antes de morir, algunas personas piden perdón de lo que hacen, que era una característica justamente de los señores feudales, ellos no lo tienen. Se parecen más a piratas encaprichados que quieren conservar lo que han tenido. Y eso me desilusiona tremendamente. ¿Pudo haberse dado esto si, por ejemplo, cuando lo eligieron a Poggi gobernador, la primera vez, no me refiero ahora? Pero claro. Ese era el momento. Era el momento de construir otra historia.
de dejar otra imagen para la historia. A mí me llama la atención que no lo vean, que probablemente escuchen a los resentidos que los rodean, pero no tienen la visión como para retirarse y decir, que por ejemplo la tuvo Raúl Alfonsín, no sé cómo se retiró ya al final de sus tiempos, una persona de consulta, pero no, es esa sensación de querer todavía estar cuando la decrepitud está a la vista. Y no pueden, fíjate Mario que la historia en general es bastante generosa con quienes han cometido autoritarismos, no sé, bueno, por ejemplo hasta con el mismo Rosas, los enfrentamientos, las reivindicaciones de las peleas entre Mitre y Sarmiento, es decir, se recuerda lo mejor con el tiempo. Y los Rodríguez Sá, que han sido tan autoritarios, podrían haberse resguardado en lo mejor que hicieron, que tuvo que ver con la obra pública, con políticas sociales interesantes como la de la vivienda, que se los recordara así, y no como encaprichados en no reconocer que están dentro de un sistema en el que la renovación es lo indispensable. Esto me ha desilusionado aún más del sistema porque veo que no tiene ni siquiera la hidalguía de los autoritarios, ¿no? No tienen ni la hidalguía de los autoritarios. Sí, de los autoritarios feudales, de quienes en realidad conservaron el poder legitimados por el voto, eso lo tenemos que reconocer. Entonces, haber guardado esa legitimidad como un tesoro y haber respondido a... No pueden creer que no les pase, y ahí sale más el autoritario que el elegido popularmente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué fueron elegidos? Fueron los aparatos partidarios, los sistemas, lo que está pasando hoy también un poco en la Argentina, cuando se habla del plan Platita, este tipo de cosas, ¿no? Arruinan el sistema democrático. Arruinan el sistema democrático. Gloria, sí. Una última pregunta y te libero, no te molesto más esta mañana. No es molestia, es un verdadero placer. Por cierto, se reafirma la vocación democrática en la Argentina. Me parece que una de las enseñanzas que dejó, digamos, la vuelta a la vida democrática con aquel mensaje de democracia para los próximos 100 años, eso parece que es una cuestión definitiva, ¿no? Pareciera ahora. Es un gran logro, y es el gran logro. Nadie se le ocurre volver... Hay nuevas formas de autoritarismo, ¿no? Las hemos vivido durante en bastantes oportunidades, sobre todo en esta provincia. Pero siempre con la posibilidad de algunos controles. Y en esto vuelvo a decirte que yo vuelvo a confiar en la democracia, en el sistema, más en las instituciones, porque el Parlamento es la institución más importante en este momento. Es el único poder que sabemos cómo está y cómo existe y cómo va a tener que dirimir, porque nadie va a poder gobernar sin el Parlamento. Entonces nosotros tenemos que poner la mirada en este momento en el Senado y en la Cámara de Diputados. Son hechos lo que le van a poner legitimidad al sistema, cualquiera sea el que gane. Gloria, muchísimas gracias por atenderme y ha sido un verdadero placer volverte a escuchar. Me gustaría que me llamaras más seguido, porque verdaderamente para mí es un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. La doctora Gloria Trocelo, que es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.